Vamos a ver el rapto. Dice 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor. Siempre. Amén. Bueno, primeramente estábamos viendo la clase pasada que había que estar preparados, ¿verdad? Que había que estar preparados. Veíamos en Primera de Tesalonicenses también en el 5:23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se guarde irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es importante que estemos preparados primeramente antes de todo. De nada sirve que conozcamos los tiempos, que conozcamos los misterios de la Biblia si no estamos preparados o si aún no seguimos la escritura al pie de la letra, si no seguimos la palabra de Dios de manera que sea viva en nuestras vidas, que se encarne en nuestro ser, amén. Entonces, amén. Pero, primeramente vamos a empezar en el 16-17, que es de este capítulo 4, dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel. Ok, aquí me quiero quedar poquito. Hay una doctrina errónea que dice que Jesús es un arcángel, porque aquí dice con voz de arcángel, ok. Dice, fíjese que dice con voz, no que Él es un arcángel. En ningún momento dice que es un arcángel. Usted no le puede poner a la Biblia. En ninguna parte de la Escritura dice que Jesús es un ángel. Usted no puede ponerle a la Escritura, ¿sí? Aquí dice con voz de arcángel. Quiere decir, o sea, ahí mismo lo dice, y con trompeta de Dios. O sea, que va a ser fuerte la voz que él va a soltar. Él va, dice, descenderá del cielo, va a estar en las nubes, ¿sí? Porque dice el versículo 17, juntamente con ellos en las nubes. ¿Sí? Entonces Jesús va a llegar hasta las nubes, pero la voz que él va a emanar va a ser tan fuerte que dice la Escritura que va a parecer a la de una trompeta o a la de con voz de arcángel, o sea, fuerte, duro, recio, ¿sí? Pero, ¿por qué me detengo aquí? Porque hay muchas doctrinas erróneas que dicen que Jesús es un arcángel. Jesús no es ningún ángel, ni ningún arcángel. Jesús no fue creado. Jesús dice en Juan 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Jesús no fue creado, ¿sí? Jesús no fue creado. Todos los ángeles fueron creados. La Biblia en Juan dice que Él no fue creado. Él ya estaba, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros andar por quedar bien con la gente, andar desbaratando y haciendo doctrinas erróneas, porque eso es equivocado. Hay que leer la Biblia así, tal cual, ¿no? Entonces dice, descenderá del cielo. Aquí me quiero aclarar otra cosa. Descenderá del cielo. Ok. La Biblia no registra que Él vaya a bajar de una nave interplanetaria. La Biblia nunca registra ninguna clase de ovnis, ni ninguna clase de nave interplanetaria de ningún tipo. ¿Okay? La Biblia no registra nada de vida en otros planetas más que la de los ángeles y los demonios. En adelante no existe nada de eso. ¿Okay? La Biblia no lo registra. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay muchos que dicen que Jesús va a bajar en una nave y que va a venir y que Jesús, unos se atreven a decir hasta que es un ovni. Eso es algo equivocado, es una doctrina errónea, ¿sí? Y otra cosa, hay muchos que dicen que va a venir una santa o un santo en lugar de Jesús. Eso también es equivocado. La Biblia dice que Dios descenderá del cielo. Jesús descenderá del cielo. No va a ser ningún otro, no va a ser ninguna otra,
no va a ser nadie encarnado en nadie, dice que va a ser el mismo Jesús. Porque hay muchos que hoy en día, de ahí vienen los falsos cristos que vienen en los dolores de parto, ¿sí? En los dolores que dice la escritura que son los señales del fin del mundo. Dice falsos cristos que dicen que señalan haber reencarnado, que el Espíritu de Jesús reencarnó en ellos. Es algo erróneo. Jesús fue creado. Jesús no fue creado, perdón. Jesús no fue creado, Jesús ya estaba. Jesús no puede dejar su cuerpo para ir y morar en otro cuerpo. Jesús no tiene reglas físicas. ¿Sí? Las tuvo solamente cuando estuvo aquí en la tierra. De ahí en adelante Él ya tiene su cuerpo glorificado. Él es la única persona que ha resucitado en cuerpo glorificado. Nadie más lo ha hecho. Y está como muestra para que todas las demás personas creamos. ¿Sí? Entonces, no va a descender nadie del cielo. ¿Cuál va a ser o sea, no va a descender nadie más del cielo más que Jesús, ¿ok? Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa va a ser la primer señal. Lo primero que tiene que acontecer. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso va a ser básico, ¿sí? Las personas que están en el cielo, ¿sí? Esperando la resurrección de los muertos, los que murieron en Cristo, y las personas que se encuentran en el Seol, ¿sí? Están con su pura alma. Su cuerpo se queda enterrado aquí en el planeta Tierra, ¿sí? Su cuerpo se queda enterrado aquí en el planeta Tierra. Por eso dice el Apocalipsis, al final del Apocalipsis dice cuando sea la segunda, la resurrección de los otros muertos, ¿sí? El que tiene oídos para oír, oiga, los muertos del final de todo, del final de todos los tiempos, dice que resucitarán, dice, el mar, dice, entregó los muertos que había en el mar. Dice, y todos empezaron a entregar los muertos que habían en todos lados. ¿Por qué? Se refiere a los cuerpos. Se levantan, ¿verdad? Se refiere a los cuerpos. Se refiere a los cuerpos. ¿Sí? Entonces, los muertos en la primera resurrección que ocurre es la de los muertos en Cristo. ¿Sí? No va a haber ninguna señal, no va a haber nada más que... Lo único que la Biblia dice es que va a haber señales en el cielo, pero no especifica qué tipo de señales. De ahí en adelante no hay ninguna señal, va a suceder, dice otro versículo, dice que el rapto vendrá como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, porque así como no saben cómo va a venir su Señor, dice, entonces prepárense, estén alertas. ¿Sí? Lo primero que tiene que ocurrir son los muertos en Cristo resucitarán primero. En Cristo. Hay mucha gente que revuelve los dos resurrecciones. ¿Sí? Revuelven los muertos en Cristo y revuelven los muertos sin Cristo. ¿Ok? Eso es algo equivocado. ¿Sí? Eso es un error. Están los muertos en Cristo que resucitan primero. Y al final de los tiempos, dice la Escritura, en otro versículo que se refiere a otro tiempo y a otra cosa, dice, el mar entregó los muertos que había en el mar. ¿Sí? Entonces, son dos tipos de resurrecciones diferentes. ¿Sí? Dice aquí se refiere a los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, esto es súper esencial. Después de que hayan resucitado los muertos en Cristo, la Escritura dice que los que queden con vida, ¿sí? Serán arrebatados. ¿Sí? O sea, no van a morir, sino que sus cuerpos van a tener en ese momento cuerpos glorificados. Al ponerse los cuerpos glorificados, suben con el Señor a recibirlo, dice,
en las nubes, para recibir en las nubes al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Las personas que los sorprenda y venga Cristo y estén preparados, pues no conocen la muerte, ¿ok? ¿Por qué? Porque Pablo les dice esto, porque los tesalonicenses estaban pasando por muchas aflicciones y Pablo tuvo que contarles sobre el dolor de los santos. ¿Por qué? Porque ellos estaban desesperados, ellos estaban acongojados, ¿sí? Pasando por muchas persecuciones, por muchas tribulaciones. Entonces Pablo les dice, no se preocupen, no les tocó el rapto a ellos, pero dice, si nos llega a tocar el rapto, les dice Pablo, no se preocupen, no van a morirles. Obviamente en aquel tiempo no existían las señales. Todavía la higuera no era madura. La higuera fue madura en 1948. La higuera es Israel. Cualquier persona sabe eso. Entonces, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Aquí entra la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes dice que había 10 vírgenes. 5 se van y 5 se quedan. 5 se van. ¿Cuánto es la mitad de 10? 5. En porcentaje. 50%. El 50%. El 50% se va, el 50% se queda a padecer una parte de la gran tribulación. Porque dice la Biblia que será como en los días de Noé, que estarán dándose en casamiento, que estarán dándose en casamiento, estarán en esto, festejando lo otro, quizás en una carne asada, no sé. Y de un